¿Sabéis lo que acojona un huevaco? Pasar por encima de esto. Decir, bueno, pues si se mete ahí la rueda, adiós. Esto se jode, mira. Pues no me he metido en eso de churro. Creo que esto es a lo que llaman los ojos del salar. Y hay que tener cuidado por eso. Porque pasas por ahí, se hunde. Y adiós. Ay, qué rápido se pasa el tiempo, ¿eh? Hace una semana me dejáis en Potosí con la misma taza de té y ya hemos llegado a Uyuni. Para llegar hasta Uyuni todavía me quedaba una carretera en la que realmente no esperaba nada de ella, solo asfalto y aburrimiento. Sin embargo, me llevé una sorpresa muy grata, muy grata. Bueno, si cualquier cosa, me llamas, ¿eh? Hace un par de semanas, cuando subía más de 2500 metros, me resultaba desesperante que la moto se iba como quedando, ¿no? Que perdía fuerza. Ahora ya he llegado a 4000 y os podéis hacer una idea. O sea, cada vez que pillo una cuesta, hoy a 40 por hora. Pues disfruto del paisaje, voy a pedo burro hasta las llamas me escupen. ¡Lento! ¿Pero qué le voy a hacer? Si es una moto que tiene 18 años, carburación, pues ¿qué le vamos a hacer? Va despacito la pobre. Ahí la he dejado. A ver si recupera fuerzas, que va muy lenta. Pero lo curioso de estas alturas es que aunque vayas cuesta abajo y tú le des, no acelera. O sea, va cogiendo ritmo pues por el peso de la moto. Cuesta abajo, pero no porque aceleres. Así que mi recomendación, no le deis al gas, estáis gastando gasolina a lo tonto. Ya bajará o ya subirá. Vamos para allá. Estaba ya cansado. Llevaba sin parar mucho tiempo y he parado a comer un poco aquí. Porque, me quedan 100 kilómetros y me he dado cuenta que la moto está consumiendo de más. La altura debe de ser también. Y ahora estoy a 3600 o 3800 y tengo que subir a 5000, que está Uyuni. Así que no sé cuánto subirá el consumo allí. Ni el frío, ni nada. ¡Uyuni! Y eso del fondo debe de ser del Salar, supongo. Que está como a 25 kilómetros, pues parece que está cerca. Para empezar, hace un frío del carajo. Llevo yo unos cuantos kilómetros con esto. Y segundo, a mí me había dicho que estaba a 5000 metros y estoy bajando y estoy a 3800. ¿Esto cómo es? Estará a 3600 Uyuni, si está allá adelante, mira. Me han engañado. Guau, chaval. Congeladito estoy. Sí, eso es Uyuni. Fijo que es Uyuni. Bueno, sin duda la de hoy ha sido una de las rutas más bonitas que he hecho en mi vida. El paisaje es súper cambiante, precioso, y luego ha sido llegar aquí a la parte esta plana, increíble, se ve el Salar al fondo, Uyuni aquí, ¡buah! Y ahora pues voy a localizar al couchsurfer que me aloja, que trabaja o es suyo el hotel este, que os he enseñado. Y a cambiarme de ropa, quitarme la ropa esta. Voy a desayunar un poco y para Uyuni, para el Salar. Ya tengo ganas. Todo el mundo habla del Salar, del Salar.
París Dakar, el París Dakar. Habrá que ir a verlo, ¿no? Es fantástico, después de haber hecho una carretera que ha sido una de las más bonitas que he hecho en mi vida, tener la oportunidad de llegar al Salar de Uyuni. Es uno de los hitos moteros, por algo será, es el salar más grande del mundo. Y no es nada fácil orientarse allí, os lo digo por experiencia. Entonces voy a ir a Colchani, voy a llenar todo de gasolina, por si acaso me pierdo, y entramos al salar. Es importante en un lugar de estos que es muy difícil encontrar el camino porque ahí se separan, bifurcan en muchos otros caminos, utilizar un GPS. En este caso, lo que no he usado nunca hasta ahora es buscar por atracciones, all categories y ojos de sal, banderas. Pues eso va a ser lo primero. A ver, ¿a dónde me llevas? 11 kilómetros. ¡Vamos para allá! Es una pasada. Es facilísimo perderse. De hecho he entrado al salar y nada, ni 10 metros ya me había equivocado de pista. Hay que seguir los tracks de los coches. Yo ahora me he salido un poco, pero bueno, el GPS más o menos me indica. Tengo que ir para allí, para la isla de los pescados, eso es, o la isla del pescado. Es que no se oye nada. Ni siquiera el viento. Es perfecto. Encima está precioso así, con las formas semigeométricas estas de sal. Muy guapo. ¿Sabéis lo que acojona un huevaco? Pasar por encima de esto. Decir, bueno, pues si se mete ahí la rueda, adiós. Esto se jode, mira. Pues no me he metido en eso de churro. Creo que esto es a lo que llaman los ojos del salar. Y hay que tener cuidado por eso. Porque pasas por ahí, se hunde y adiós. Y este pues no parece muy profundo, pero debe de haber algunos que se tragan un coche. Así que por eso hay que seguir las huellas de los coches. Pues este casi me lo como. Así que coldito, ojito. Isla de los cactus. Aquello del fondo, no sé si no será un volcán por la forma, aunque me hago un poco, pero parece que me voy aclimatando. Parece que puedo subir por la isla esta. Qué chula. Un montón de cactus, rocas que yo no sé si no serán volcánicas o qué. Tiene una pinta muy rara. Está curioso. Han dicho que es el volcán Tulupa o algo así. Qué guapo, el primer volcán que veo en mi vida. El salar más grande del mundo, el primer volcán que veo. Las vistas son increíbles desde aquí arriba. Ahora, eso sí, he venido desde la otra punta de la isla. Todo cabezón yo. Dejo la moto ahí, no sabía cómo funcionaba esto. Y hasta aquí andando. Llevo una paliza. Una reventada de agua. Pero bueno, hemos llegado. Bueno, me he perdido, me he metido por otro lado, he llegado hasta aquí, va, todo bien. Y venía aquí a visitar mi cueva, la cueva del diablo, pero pensaba que iba a ser algo más espectacular, la verdad. Bueno, está curioso, tienen que vender algo en el salar, no vas a darte vueltas por la sal sin más. Así que nada, voy a ir hacia un sitio que ponía comunidad de no sé qué, a ver si me dan algo de comer. Que creo que no, pero es que tengo un hambre que alucinas. Son ya la 1 y aquí se come a las 12. He desayunado a las 7 creo. Y según el GPS tengo que ir como hacia esas montañas, donde se acaban.
Buah, menudo fregado me he metido. Aquí hay una pista estupendísima, que viene de por allá. Pero yo venía desde la isla esa de... no me acuerdo cómo se llama. Me he metido ahí en una parte de sal blanda, se me hundía la moto, venga a darle gas, pegando saltos por aquí. Se ve que aquí los coches cuando llueve se ponen a hacer el subnormal o algo. Ahí está todo reventado por los coches, que hay huellas por todos los lados. He llegado aquí al camino y nada, tendré que encontrar un sitio para subir, porque la pista esa es estupenda. Y ya volver para la población, porque tengo un hambre que te cagas. No he encontrado bueno, sí, la estoy viendo desde aquí, está allí. Pero incapaz de llegar por la sal blanda esa. Era imposible. Puf. Cogeré la pista esta, que se supone que es una de las principales. A ver si dura así buena un buen rato. Y me voy para Colchani. El paisaje es una pasada. Todas las montañacas, a los costados del salar. ¡Buah! Precioso. Merece la pena, ¿eh? La verdad es que sí. No tenía yo todas conmigo, pero sí. Definitivamente, la experiencia del salar ha sido increíble. Lo que no me esperaba es lo que me esperaba la semana siguiente. La semana que viene voy a ir a la Reserva Natural de Eduardo Abaroa, que no es pecata minuta. Prácticamente nadie entra con su vehículo. De hecho, yo no me encontré con nadie en su propio vehículo. Todos lo hacen en tour. Por algo será. Los caminos son horribles, las vistas increíbles. Y te lleva hasta la frontera con Chile, a San Pedro de Atacama. Pues me ha dejado tirado a mitad de cuesta, no tiene fuerza para subir conmigo. Empujando sí, pero empujando no puedo yo. Pues tengo los labios reventados. Oh, qué bonito,